Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento Decreto 768 de 2022, con la temática titulada ABC Decreto 768 de 2022, actualización de la tabla de clasificación de actividades económicas, sesión 1. Damos la bienvenida a nuestra experta, la doctora Adriana Montes Meneses. Ella es terapeuta psicosocial, especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental, con más de 10 años de experiencia. Doctora Adriana, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, Wilmer. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes del día de hoy. Primero que todo, agradecerles por participar en este espacio, agradecerle a la ARL Positiva por invitarme a mí como experto del día de hoy. Muchísimas gracias. Listo, doctora Adriana, vamos entonces con nuestro sondeo inicial. Le recordaremos a nuestros participantes que realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros participantes a este evento web y el objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Nos vamos entonces con nuestra primera pregunta. El campo de aplicación del decreto 768 de 2022 es para A. Aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales. B. Administradoras de Riesgos Laborales, ARLs. C. Operadores Planilla Integrada de Liquidación de Aportes. D. Todos los anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales, un 18%. B. Administradoras de Riesgos Laborales, ARLs, un 15%. C. Operadores Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, un 0%. D. Todos los anteriores, un 66% de respuesta. Pasamos a nuestra segunda pregunta. El objetivo del decreto 768 del 2022 es incrementar las tarifas de cotización. Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 76%, B verdadero, un 24% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El decreto 768 de 2022, su actualización se basa en la aplicación del A. Clasificación industrial internacional uniforme, versión 3. B. Clasificación industrial internacional uniforme, versión 4. C. Decreto 1607 de 2022. D. Todos los anteriores e ninguno de los anteriores. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Clasificación industrial internacional uniforme, un 5%. B. Clasificación industrial internacional uniforme en versión 4, un 17%. C. Decreto 1607 de 2022, un 29%. D. Todos los anteriores, un 40%. E. Ninguno de los anteriores, un 10% de respuesta. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con la doctora Adriana. Gracias, Wilmer. Bueno, entonces, como lo mencionaba, el decreto 768 es del 16 de mayo del 2022. El decreto 768 es por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales.
De ahí, pues, la importancia que este espacio podamos todas las empresas reconocerlo, porque lo importante como empresa es saber que nuestra actividad económica, la que realizamos hoy en día, se encuentra correctamente clasificada. ¿Para qué? Para que en el Sistema General de Riesgos Laborales, que el Sistema General lo componemos todos, entre ellos los aportantes al sistema, las ARLs, los operadores de planilla, podamos tener la información clara y precisa de las empresas frente a su clasificación correcta, y su clasificación depende pues, de su actividad económica o su objeto social. El objetivo, en la agenda del día de hoy vamos a tener el objetivo, vamos a hacer un pequeño recorrido por el marco histórico, también vamos a socializar los decretos, perdón, los artículos del decreto. Al final, como lo mencionaba Wilmer, pues vamos a hacer la evaluación de las preguntas al final, y después se van a solucionar algunas dudas o inquietudes que tengamos que estén en el. Bueno, entonces el objetivo es dar cumplimiento al expuesto del artículo 7 del decreto 768, según el cual las administradoras de riesgos laborales deberán capacitar y asesorar a todos los afiliados sobre la aplicación de la nueva tabla de clasificación de actividades económicas. Básicamente ese es nuestro objetivo el día de hoy, que todas las empresas, todos los aportantes, todos los afiliados a ARL puedan conocer en qué consiste la aplicación del decreto 768, conocer que el decreto pues entró en vigencia a partir del 16 de mayo del año pasado, y pues todo lo que se hizo a partir desde esta fecha y el periodo de transición hasta la aplicación total y definitiva del decreto. Bueno, acá en el marco histórico podemos visualizar entonces que iniciamos en el año 1964. Aquí salió el decreto 3169. Fue la primera tabla de clasificación de actividades económicas. Desde este año también se creó pues, el seguro obligatorio de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así se denominaban en ese momento. Ya aquí pues este seguro ya tenía una cobertura limitada y realmente solo aplicaba para empresas del sector privado. Aquí ya se especificaban algunas actividades económicas. No era tan específica esta tabla, ya ahorita vamos a ver un poco más sobre las tablas, pero en el año 1964 pues ya se empezaron a tener en cuenta la clasificación de las empresas por su actividad económica. Ya en el año 1991, pues aquí habla de la Constitución Política en el numeral 11, en el artículo 189, y lo que establece este numeral es la potestad que tiene en la rama del Poder Ejecutivo para, a través de sus ministerios, establecer pues, las normas, los decretos, para poder reglamentar todo lo correspondiente en temas de seguridad y salud en el trabajo. En el año 1994, pues tenemos el Decreto Ley 1295, por el cual se determina la organización y la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Aquí ya hablamos de un sistema, ya en el año 1994 ya contamos con el Sistema General de Riesgos Profesionales, como se denominaba en ese momento. En este momento, pues riesgos laborales. Es el Sistema General de Riesgos Profesionales, es el conjunto de entidades públicas y privadas que busca proteger, atender y prevenir todas aquellas consecuencias que se puedan presentar por accidentes de trabajo o enfermedad laboral en nuestros trabajadores. Aquí también ya se empezó a determinar y a dar mayor claridad frente a las acciones de promoción y prevención en seguridad y salud en el trabajo, y también ya se establecieron las prestaciones económicas y asistenciales para atender accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, desde aquí, desde el año 1994, bajo el Decreto Ley 1295, se empezó a organizar mucho más el sistema, donde ya nos daba como toda la pauta frente a las actividades de promoción y prevención, y también frente a las acciones de cobertura frente a las incapacidades o indemnizaciones frente a accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Ya en el año 1996 salió el decreto 1530. El decreto 1530 establece que las empresas ya no solo se van a clasificar por su actividad económica, sino tendrán la opción de tener centros de trabajo. Acá es importante pues tener en cuenta que desde el año 1964 y hasta 1996
todas las empresas se clasificaban bajo la actividad económica principal de la empresa. Es decir, que todos los trabajadores dependientes, si la empresa era una empresa, por poner un ejemplo, del sector construcción, pues todos mis trabajadores, independiente de que fueran operativos o administrativos, se debían clasificar bajo esa única actividad económica principal de la empresa. Ya con la entrada en vigencia del decreto 1530 de 1996, define qué es un centro de trabajo y define las condiciones para poder separar centros de trabajo, que también son los que conocemos en las empresas como centros de costos o separar las tarifas. Esto se reglamentó en el año 1996 con el decreto 1530. Ya ahorita más adelante en la presentación vamos a ver qué es la definición de centros de trabajo y vamos a conocer también cuáles son las 3 características que se deben cumplir sí o sí, 3 de 3, para poder separar centros de trabajo. Es decir, que yo pueda tener diferentes tarifas en las diferentes clases de riesgo. Ya en el año 2002, contamos con el decreto 1607, que es la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. La tabla del decreto 1607 del 2002 en su momento, pues también se basó en la clasificación industrial internacional uniforme, el SIU versión 3, que básicamente si recordamos ahorita la evaluación que hicimos, nos preguntaba si el decreto 768 se basó en el SIU versión 3 y no. El decreto 768 está basado en el SIU versión 4. Pero el 1607, que es el decreto que estuvo vigente hasta el año pasado, desde el 2002 hasta el año pasado, pues estuvo basado en el SIU versión 3. Esta tabla del decreto 1607 ya viene mucho más estructurada, ya mantiene, digamos que parte de la similitud que mantiene con el decreto 768 es en su estructura. Nos permite verificar la clasificación por las diferentes clases de riesgo de 1 a 5. También, como lo mencionaba, se basa en los códigos SIU, pero en el SIU versión 3. En el año 2015 entra en vigencia pues el decreto único reglamentario del sector trabajo. El decreto único reglamentario del sector trabajo pues acoge todas las normas de seguridad y salud en el trabajo hasta el 2015, pero en la parte de reclasificación o de clasificación de riesgos acoge totalmente lo que establece el decreto 1530 del 96, es decir, que mantiene que las empresas se clasifican por su actividad económica, pero que además pueden tener centros de trabajo siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en esta norma para poderlas separar. Adicional a ello, pues tiene una excepción, digamos acá, el decreto 1530 y pues que también la coge el decreto único reglamentario 1072, y es que solamente en la parte de centros de trabajo, que no se cumpliría, tiene una excepción y es para los centros de radiodiagnóstico, pero eso ya lo vamos a ver ahorita en la parte de la definición de centro de trabajo. Y ya para finalizar esta parte del marco histórico, tenemos el decreto 768 del 2022, que es la tabla de actualización de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales vigente hoy en día. Como lo mencionaba, la tabla del decreto 768, no lo olviden, se basa en el SIU, la clasificación industrial internacional uniforme, la versión 4 actualizada para Colombia. ¿Cuál es la versión 4? Ustedes pueden identificar si ustedes revisan en el RUT de su compañía, pues esas actividades donde dice actividad económica, esas actividades económicas salen del SIU versión 4. Igual el decreto 768 se basa en la versión 4 del SIU. Entonces, de ahí la importancia también de invitarlos también que revisemos nuestros documentos legales, que en nuestra Cámara de Comercio, en nuestro RUT, pues haya esa equivalencia de las actividades económicas que desarrollamos hoy en día. O sea, que nuestro objeto social y la actividad económica que tenemos registrada en el RUT, pues sea equivalente con la actividad que están desarrollando hoy en día como actividad económica. ¿Para qué? De esta manera, si ustedes quisieran consultar el decreto, podría ser mucho más fácil revisar su código SIU y verificar si realmente corresponde a su actividad. De hecho, para que no lo olviden, decreto 768 se basa en el SIU versión 1. Bueno, ¿qué aspectos se tuvieron en cuenta para expedir el decreto 768? Se tuvieron en cuenta aspectos jurídicos, sociales, económicos y técnicos.
entre otros. Digamos que acá lo principal es que el decreto ley 1295 establecía que el Sistema General de Riesgos Laborales debe realizar una revisión periódica de las actividades económicas en Colombia, precisamente para que las empresas puedan definir en esa tabla cuál es la actividad que desarrolla. Y claramente esta revisión periódica establece la actualización de las actividades económicas. Si bien el último decreto pues, tuvo una vigencia de 20 años, el decreto 768 sale este año y ya hoy en día pues ya lo estamos aplicando. También fue criterio de intervención, fue criterio de intervención del Gobierno Nacional garantizar la suficiencia financiera del Sistema General de Riesgos Laborales mediante la actualización de las actividades económicas. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque también en la actualización del decreto 768 le permite a todo el Sistema General de Riesgos Laborales, es decir, a las empresas aportantes, a las ARLs, a los operadores de planilla, que puedan identificar que las empresas están correctamente clasificadas. ¿Cuál es el beneficio de estar correctamente clasificado? Que las empresas realicen los aportes que les corresponden de acuerdo a sus actividades económicas y de acuerdo pues a sus centros de trabajo. Entonces, cuando la empresa verifica que está realizando los aportes de acuerdo a su clasificación de riesgos, pues esto garantiza la suficiencia financiera para el Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Con qué objetivo? Con que se le pueda brindar la cobertura a todos sus afiliados, que se puedan seguir prestando todas las actividades de promoción y prevención, que además se garantice esta suficiencia financiera para el reconocimiento de esas prestaciones económicas y asistenciales en caso de presentar accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, de ahí la importancia de que todos, como somos parte del Sistema General de Riesgos Laborales, como aportantes o como ARL o como operador de planilla para la liquidación de aportes, pues tener la información totalmente actualizada de acuerdo a la actividad económica que como empresa estén desarrollando hoy en día. Como lo mencionábamos, yo sé que a lo largo de esta capacitación vamos a escuchar mucho la palabra SIU versión 4, pero pues es importante que nos quede claro de dónde viene la actualización de esta norma. Acá, pues, el aspecto que se tuvo en cuenta también habla del SIU versión 4 mediante la resolución 066 del 2012 del DANE. ¿Por qué menciona acá la resolución 066 del DANE? Resulta que el SIU también tiene actualizaciones periódicas que las realiza el DANE. Y el decreto 768, pues se realizaron los estudios técnicos entre el año 2017 y 2018. Entonces, en ese sentido, la resolución del SIU versión 4 que estaba vigente era la resolución 066 del 2012. El DANE sacó una actualización en el 2020, también del SIU 4, pero pues acá no fue una actualización significativa, básicamente se mantienen todos los mismos códigos igual, pero aquí sí vamos a poner un ejemplo y es el de la actividad, por ejemplo, la 7110. La actividad 7110 habla de las actividades de arquitectura y de ingeniería en una sola actividad 7110. Pero ya en la nueva resolución del DANE, que es la 0549 del 2020, desagregó la actividad 7110 o sea, se elimina la 7110 y separa las actividades de arquitectura con las de ingeniería. Es decir, que tenemos código 7111 para arquitectura y código 7112 para ingeniería. Por esa razón, si de pronto somos una empresa que tiene como actividad principal 7112 en el RUD o 7111, si lo vamos a verificar en el decreto, pues vamos a encontrar que la actividad que más se acerca es la actividad 7110, no vamos a encontrar la actividad 7111 ni 7112 porque esa actualización no alcanzó a entrar en el decreto porque la versión del SIU versión 4 fue la resolución 066. Y como se los mencionaba, aunque el decreto salió el año pasado, el 16 de mayo, pues los estudios técnicos se hicieron entre el 2017 y el 2018. Bueno, ¿qué más se tuvo en cuenta para expedir el decreto? La presencia de nuevas tecnologías y procesos productivos que generan nuevas actividades. Acá pues es muy importante también tener en cuenta esto porque las actividades económicas evolucionan no solamente en nuestro país sino a nivel mundial. El ingreso de nuevas tecnologías en los procesos productivos, la automatización de procesos, inclusive
actividades económicas que tal vez no contábamos hace 20 años, que de pronto no estaban establecidas en el decreto 1607, pues hoy ya se encuentran contenidas en el decreto 768. Entonces, de ahí la importancia también de este aspecto de esta variable y es la presencia de nuevas tecnologías en los cambios de los procesos productivos de las diferentes actividades económicas. Como se los mencionaba acá dentro de los aspectos, se habla del estudio técnico de modificación de la tabla de clasificación de actividades económicas. Este estudio técnico pues, fue realizado por la Universidad Nacional y el Ministerio de Trabajo con relación también a la información suministrada por las ARLs. Aquí se tuvo en cuenta entonces también lo que era el decreto 1607, se tuvo en cuenta el SIU versión 4 y adicional nos habla del análisis del riesgo inherente de las actividades económicas. ¿Qué es el riesgo inherente? El riesgo inherente es básicamente esa característica latente que posee un proceso productivo que me puede generar o una operación que me pueda generar ese potencial riesgo de causarme enfermedad o accidente de trabajo y que yo no lo puedo eliminar ni sustituir, sino que lo puedo controlar a través de otras acciones de mitigación del riesgo. Básicamente es ese riesgo laboral que a pesar de esos controles que yo pueda determinar en el medio de trabajo, en el ambiente o en el trabajador, siempre va a estar presente y no lo voy a poder eliminar, solo lo puedo regular a través de diferentes acciones de prevención y de mitigación del riesgo. Entonces, por aquí para poner un ejemplo y que nos quede también un poco más claro, cuando hablamos de riesgo inherente vamos a poner el ejemplo de una empresa del sector manufacturero, tal vez una empresa que haga, no sé, alimentos congelados. ¿Cuál sería el riesgo inherente? Podríamos hablar que el riesgo inherente estaría más asociado al riesgo mecánico. ¿Por qué? Por manipulación de equipos, máquinas y herramientas. ¿Por qué se habla de que es inherente? Porque la empresa no puede eliminar este riesgo porque de eliminarlo tendría que eliminar el uso de equipos, máquinas y herramientas. Y si no puede utilizar equipos, máquinas y herramientas, pues no puede hacer todo su proceso productivo de la producción de alimentos congelados. Entonces, por esa razón hablamos que se tuvo en cuenta como ese análisis del riesgo inherente por actividades económicas para la nueva tabla de clasificación de actividades económicas en el decreto 768. Dentro de los otros aspectos que además se tuvieron en cuenta, pues está la generación de estadísticas comparativas a nivel nacional e internacional por actividad económica. Y por último, también el concepto favorable del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, así como de los grupos de interés que también aportaron dentro de esto en el año 2019. Aquí en este cuadro vamos a poder ver la evolución de las tablas de actividades económicas a lo largo de lo que mencionábamos desde el año 1964. Entonces, ¿qué se mantiene? Como podemos ver en la gráfica, y es que en todas las tablas se habla de 5 clases de riesgo, donde está la clase de riesgo 1, que es el mínimo ordinario de vida, está la clase de riesgo 2, que es el riesgo bajo, está la clase de riesgo 3, clase de riesgo medio, está la clase de riesgo 4 como riesgo alto y la clase de riesgo 5 como riesgo máximo. Acá vemos que está la tabla del decreto, el decreto 3169 de 1964, que contenía alrededor de 489 actividades económicas. Ahí podemos ver cuántas en riesgo 1, en riesgo 2, en riesgo 3, en riesgo 4 y en riesgo 5. ¿Qué tenía esta tabla? Digamos que acá en esta tabla del decreto 3169 se manejaban códigos patronales de 11 dígitos donde la clasificación se hacía, si bien por actividad económica, pero además por región a nivel nacional. Entonces era una tabla que si bien era operativa, pero pues también ya a lo largo de los años pues carecía un poco de estructura porque pues dificultaba la ubicación de ciertas empresas que operaban a nivel nacional porque los códigos los daba por región. Ya luego en el año 1994, bueno, si nos damos cuenta aquí también, esta tabla entonces tuvo una vigencia de 30 años porque ya en el decreto 1831 del 94 podemos ver que han pasado 30 años cuando salió la segunda tabla de actividades económicas, que es el decreto 1831. Esta tabla 1831 no tenía codificación, por lo tanto, pues lo hacía un poco inoperante porque siempre
tocaba estar revisando los códigos de los códigos patronales que tenía el decreto 3169 para poder clasificar a las empresas. Entonces generaba muchas inconsistencias, muchas quejas en el sistema general de riesgos. Entonces, por lo que vemos acá, ya en el año 95 salió una nueva tabla. Entonces, por eso el decreto 1831, pues realmente como no fue muy operativa, solo tuvo una vigencia de un año. Ya con la tabla del 2100 del año 1995 ya contamos con 509 registros de actividades económicas, pero recordemos que en el año ya 1996 también salió el decreto 1530 de 1996 y aquí es donde pues se divide un poco la historia porque hasta este año, hasta el 1995 y desde 1964, pues todas las empresas debían clasificar a sus empleados únicamente con su actividad principal. Y pues realmente el decreto 1530 de 1996 entra a hacer un poco de justicia en este campo y es porque ya le permite a la empresa, ya que no todos sus trabajadores, una empresa que de pronto sea clase de riesgo 5, pues que no todos sus trabajadores estén en esta clase de riesgo, sino que si cumple ciertas condiciones pueda tener centros de trabajo y separar sus tarifas y por lo tanto sus trabajadores puedan tener tarifas diferenciadas por centro de trabajo. Ya y como lo mencionamos hace un momento, pues está la tabla del decreto 1607 del 2002. La tabla 1607 del 2002, como lo podemos observar aquí, es una tabla que tiene 604 registros de actividades económicas. Fue esta tabla que estuvo vigente hasta el año pasado. Entonces podemos ver cuántas tienen en cada clase de riesgo. Estos 604 registros, como lo mencionábamos, pues se basó en el código SIU versión 3, que estaba vigente hacia allá, hacia el año 98, hacia el año 2000, y el decreto 1607, como lo mencionamos, pues estuvo vigente hasta el año pasado y pues durante el periodo de transición del decreto 768, mientras se hizo la homologación total y definitiva. Acá ya vemos al final que la última tabla que tenemos es el decreto 768 del 2022 con 1.108 registros de actividades económicas. Podemos visualizar aquí en la última tabla que el incremento entre registros de actividades económicas es bastante significativo porque realmente pasamos de 604 registros a 1.108. Este incremento aproximado de un 85% no significa que sean un 85% de nuevas actividades, no. Aquí lo que determina es que el decreto 768, que se basa en el SIU versión 4, pues está mucho más específico. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos códigos SIU que encontramos en el SIU versión 4 están en diferentes clases de riesgo o un mismo código SIU que está en una misma clase de riesgo puede tener diferentes subactividades. ¿Qué quiere decir con esto? Que como lo mencionaba, no es que sean un 85% de actividades nuevas, no, sino que significa que la tabla es mucho más específica y podemos encontrar actividades que aunque estén en un mismo código SIU, pues viene mucho más específico para que la empresa pueda reconocerse en la tabla y pues especificar cuál es esa actividad que se ajusta más a su actividad económica. ¿Qué otro encontramos acá? Otra, digamos que algo que podemos evaluar es que se mantiene la estructura entre el decreto 768 y el 1607, es decir, que la tabla de clasificación de actividades económicas se mantiene en su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que los códigos siguen siendo de 7 dígitos para el Sistema General de Riesgos Laborales. Ya ahorita lo vamos a ver con ejemplos para que nos quede más claro, pero mantiene esa estructura. El decreto 1607 también tenía 7 dígitos, donde el primer dígito era la clase de riesgo, es decir, que puede empezar en 1, 2, 3, 4 o 5 el código. Luego venía el código SIU y luego el código de su actividad. Esa estructura se mantiene en la tabla del decreto 768. ¿Qué otra cosa se mantienen? Las tarifas se mantienen. Acá es muy importante además aclarar que el objetivo de la tabla del decreto 768 es actualizar los códigos respecto a las actividades del SIU versión 4, más no es incrementar las tarifas. Y podemos ver igual si ustedes como empresa lo han podido evaluar que desde que se hizo la aplicación
desde diciembre del año pasado, al hacer la cotización, se siguen manteniendo las tarifas para las diferentes clases de riesgo. O sea, el objetivo de la tabla no es incrementar las tarifas, sino actualizar los códigos. Sin embargo, también vale la pena la aclaración, es que sí algunas actividades económicas, tanto nuevas o como algunas que ya estaban allí contenidas, cambiaron de clase de riesgo, pero esto estamos hablando alrededor del 0,02% de actividades económicas, que de pronto estaban en una clase de riesgo y pasaron a otra clase de riesgo. O que estaban en una clase de riesgo, por ejemplo, riesgo 5, y ahora no solo están en riesgo 5, sino que también en clase de riesgo 3, clase de riesgo 2, entonces se desagregaron en diferentes clases de riesgo. Eso es las principales novedades del decreto 768 con respecto pues al decreto anterior. Aquí pues ya vamos a entrar a revisar los artículos, realmente son muy pocos, son solo 9 artículos, pero bueno, el artículo 1 del decreto habla que tiene por objeto de actualizar la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Acá es tener en cuenta que quienes hacen parte del sistema de riesgos laborales, pues son todos los aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales, pueden ser empresas o personas naturales, entidades sin ánimo de lucro, cualquier tipo de entidad que tenga trabajadores dependientes. Bueno, acá lo vemos en el campo de aplicación y esta aplica para los aportantes, que son lo que mencionábamos ahorita, todas las empresas, personas naturales que tengan trabajadores dependientes, las administradoras de riesgos laborales, las ARLs y los operadores de planilla de liquidación de aporte. ¿Por qué la aplicación es para ellos? Acá tengamos en cuenta esto, que no solamente el decreto 768 le aplica a usted como empresa, no, a todos los que hacemos parte del sistema, los trabajadores dependientes, las empresas, las ARLs, los operadores de planilla. ¿Cuál es la aplicación para cada uno? En el caso de las empresas, es garantizar que yo estoy haciendo mi liquidación de aportes de manera correcta, de acuerdo a la actividad que tengo registrada como actividad económica. Entonces, de ahí la importancia de verificar que en mi portal transaccional, pues yo tenga la clasificación correspondiente a la actividad económica y pues si aplica pues a centros de trabajo. Y hacer los aportes de acuerdo a ello. A las entidades financieras, perdóname, a las entidades administradoras de riesgos laborales, ¿por qué también es el campo de aplicación? Porque pues son las administradoras de riesgos laborales las que con esa suficiencia financiera, con esos aportes que la empresa realiza, puede garantizar la cobertura de todos sus afiliados, además de las actividades de promoción y prevención y las actividades, además del reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales de sus afiliados en casos de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Y a los operadores de planilla, ¿por qué? Porque también es el campo de aplicación para ellos. Es importante tener aquí en cuenta que si bien los operadores de planilla, sea el que usted utilice, Aportes en Línea, Nuevo Soy, Mi Planilla, la única función de ellos es la de liquidar, es decir, recaudar estos aportes para luego hacerlo entrega a cada una de las administradoras de riesgos laborales. Acá es muy importante aclarar, los operadores de planilla no realizan procesos de reclasificación, es decir, que yo necesito pagar en riesgo 1, en riesgo 2, que yo tengo tantos trabajadores, que yo necesito un centro de trabajo. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa, o por lo menos que realizaba hasta el año pasado, perdón, tomo un poco de agua, que realizaban las empresas hasta el año pasado, era que entraban a su operador de planilla y si ellos consideraban que sus trabajadores deberían cotizar por diferentes clases de riesgo, pues escogían la clase de riesgo y pagaban diferentes tarifas y resulta que eso lo que generaba era posibles inconsistencias en cartera, porque si a la hora de verificar en la ARL, pues la empresa solo tenía una actividad principal. Es decir, por poner un ejemplo acá, volvemos a la empresa de manufactura de producción de alimentos. Es decir, la empresa fabrica alimentos congelados y ellos decidieron que iban a pagar a la secretaria en riesgo 1, a los operativos en riesgo 3
y de pronto si tenían un domiciliario, una entrega, un camión para entrega de pedidos, entonces en riesgo 4 y así a cada uno les pagaban una clase de riesgo distinto. Pero resulta que al hacer esa trazabilidad, esa equivalencia, pues la empresa solo tenía de pronto una clase de riesgo principal, que es la actividad de producción de alimentos congelados, y estaba haciendo aportes por debajo para cierto personal. Entonces, de ahí la importancia, invitarlos, es que no, si yo requiero un proceso de clasificación, primero verifico si estoy bien clasificado, y si no, pues hago una solicitud. De lo contrario, yo no puedo simplemente en la planilla decidir aquí a qué tarifa le pago a cada trabajador si yo no lo tengo habilitado en el portal transaccional de ARL. Entonces, para evitar esas inconsistencias en cartera, que a veces nos pueden llegar el requerimiento de que tenemos una cartera pendiente. ¿Por qué? Porque los aportes no se realizaron de manera correcta. Entonces, es aclarar eso. Los operadores de planilla no hacen procesos de reclasificación porque ellos lo único que hacen es el recaudo. Y cuando la empresa dice, no, pero es que yo estaba pagando en riesgo 1, 2, 3, sí, pero esa fue la información que usted ingresó en la planilla, pero no significa que sea la que está habilitada en la ARL. Entonces, de ahí la importancia de tener esa claridad, que cualquier proceso de reclasificación se hace directamente con la ARL. ¿Por qué mencionamos acá a los independientes? No es que acá en el campo de aplicación mencionamos a los independientes. Bueno, si bien el trabajador independiente es el que realiza el aporte de su seguridad social, pues hay un decreto que es el decreto 723 del 2013 que establece que las empresas que contraten o que el contratante que requiera de un contratista, pero si este contratista se va a exponer a una actividad económica de entre clase de riesgo 4 o 5, pues yo como contratante debo asumir el pago únicamente del ARL. ¿Sí? Si ya de pronto yo soy una empresa que está clasificada en clase de riesgo 4 y 5 y tengo trabajadores independientes, pues debo tener en cuenta que los independientes, pues yo como contratante debo hacer los aportes de la ARL únicamente. Entonces, por esa pequeña excepción es que tenemos acá en cuenta los independientes, porque de resto si yo trabajo con contratistas, pero si yo soy una actividad económica que está clasificada entre clase de riesgo 1 a 3, pues es el trabajador independiente que debe hacer el pago total de su planilla en seguridad social, en salud, en pensión y en ARL. Solamente por decreto 723, riesgo 4 y 5, lo haría el contratante y solamente del pago de la ARL. Acá ya en el artículo 3, vamos en los parámetros de aplicación, vamos a encontrar las definiciones, que lo hemos hablado ya casi en lo largo de lo que ya llevamos de esta capacitación, y es que los parámetros que vamos a encontrar mucho es SIU, la palabra SIU, clasificación industrial internacional uniforme. ¿Cuál se tuvo en cuenta para el decreto 768? La versión 4 adaptada para Colombia. Eso, versión 4 es la que se tuvo en cuenta para el decreto 768. Entre las definiciones también tenemos la sigla NSP, que significa no clasificadas en otra parte. Es decir, que cuando ustedes de pronto tengan la oportunidad de revisar el decreto 768 y ven, por ejemplo, que dice actividades de comercio al por mayor de productos NSP, pues son aquellas empresas que de pronto no encontraron o no lograron ubicarse en el decreto con todas las actividades comerciales, porque de pronto venden productos muy especializados. Entonces NSP significa todo aquello que no encontré en el decreto, que no está clasificado en otra parte, lo puedo clasificar en estos códigos que incluyan la sigla NSP, o sea, no clasificado en otra parte. La estructura de la tabla, así era lo que les mencionaba hace un momento, así viene los dígitos para riesgos laborales, que son de 7 dígitos, entonces donde el primer dígito siempre va a ser la clase de riesgo. Es importante aquí aclarar que la lectura del código es 1412701. A veces lo leemos, no, es que el código que yo tengo es 1412701. No, es 1 porque el 1, ese dígito solito, es el que me va a dar la clase de riesgo. Y ese código siempre va a empezar de 1 a 5, porque ese primer dígito es la clase de riesgo. Luego vienen los siguientes 4 dígitos que son el código SIU, que debería coincidir con la actividad principal que la empresa tiene registrada en el RUT. Luego vienen estos 4 dígitos del SIU, versión 4 para Colombia, y luego están los últimos dígitos, que son 2, que son de subactividades económicas. Ya lo vamos a ver acá con unos ejemplos de cómo viene en la tabla. Así viene, por ejemplo, los términos de la aplicación de la tabla.
Acá vamos a tomar como ejemplo el código 3312. El código 3312 no, es el código SIU que habla de mantenimiento y reparación especializada en maquinaria y equipo, que incluye, bueno, acá pues podemos ver que esta primera parte de la línea del párrafo está en rojo porque es como es la definición del código 3312. Ya después del incluye vienen las actividades específicas y por eso podemos verificar que ese código 3312 pues no solamente aparece en clase de riesgo 2, sino que además aparece en clase de riesgo 3, en clase de riesgo 4 y en clase de riesgo 5. ¿Por qué un mismo código sí puede aparecer en las diferentes clases de riesgo? Porque se tiene en cuenta esa actividad específica después del incluye. Acá para poner el ejemplo, en la clase de riesgo 2, en el código 233-1201, habla del mantenimiento y reparación especializada en maquinaria de equipo, incluye el mantenimiento y reparación, por ejemplo, de calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, cajas registradoras, máquinas de confección. ¿Cómo se diferencia del que está en clase de riesgo 5? Porque aunque es mantenimiento y reparación también especializada en máquina y equipo, ¿qué tipo de equipos incluye? Pues incluye el mantenimiento de turbinas de generación de energía, bombas, equipo hidráulico, equipos de propulsión de fluidos, máquina para la metalurgia y la minería. Entonces, claramente, pues no es lo mismo estar en clase de riesgo 2 para hacer un mantenimiento de fotocopiadoras a estar haciendo un mantenimiento en campos petrolíferos para la maquinaria de propulsión de fluidos, que claramente sería clase de riesgo 5. Ese es como el ejemplo de cómo podemos encontrar las diferentes actividades económicas en la tabla. Así, un mismo código SIU puede tener varias clasificaciones de riesgo en el decreto y también podemos ver acá como en la siguiente diapositiva lo muestro, cómo un mismo código SIU puede estar varias veces, pero en la misma clase de riesgo. Aquí es cuando vemos el tema de subactividades, como este código 0141, que habla de la cría de ganado bovino y bufalino, puede estar 3 veces, pero si nos damos cuenta, solamente aparece en clase de riesgo 2. ¿Por qué? Porque tenemos 3 actividades y están en la misma clase, ¿por qué no todo en uno? Porque hay empresas que se especializan, después del incluye, como lo vemos acá, ya sea o en la producción de carne, pueden realizar la cría de ganado bovino y bufalino, pero se especializan únicamente en el engorde, en la reproducción del ganado. ¿Para qué? De pronto para la venta de carne. Otros se especializan también, hacen cría de ganado bovino y bufalino, pero se especializan en la producción de leche. Y así, entonces por esa razón, si bien no especifica o no tiene diferencias en el riesgo inherente, es decir, que puedan tener grandes diferencias en los procesos, pues es una actividad que es muy específica y por esa razón puede tener subactividades en la misma clase de riesgo. Y acá cuando hablamos con empresas más de un centro de trabajo, era lo que les comentaba del decreto 1530 del 96, y es que aquí se le hace justicia también al tema de la clasificación de riesgos, donde ya no todos los trabajadores tienen que cotizar por la actividad principal, sino que las empresas puedan tener centros de trabajo. ¿Qué se define como centro de trabajo? Es toda aquella actividad económica diferente o actividad diferente que se expone a riesgos diferentes y que tiene una localización diferente. Básicamente esas son las 3 condiciones que establece el decreto 1530 y que acogió el decreto 1072. Aquí también hay que tener en cuenta que la clasificación de riesgos en ningún momento se realiza ni por el cargo, ni por la ocupación, ni por el oficio, ni por la tarea. Eso es importante tenerlo en cuenta. A veces pensamos que si bien en nuestra actividad económica podemos tener tareas de alto riesgo, pero por lo menos hasta hoy en día no se clasifica por tareas. Es decir, que a veces tenemos empresas que dicen, no, es que yo tengo 2 trabajadores que hacen trabajo en alturas y entonces ellos son 5. Sí, el trabajo en alturas es una tarea de alto riesgo, pero no lo vamos a encontrar como trabajo en alturas en el decreto 768 porque debemos tener en cuenta que la clasificación no es ni por la tarea, ni por la ocupación, ni por el oficio, sino por la actividad económica. Es decir, que yo me clasifico de acuerdo a mi actividad económica, pero claramente en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sí tengo que determinar los controles para la prevención de accidentes de trabajo,
y enfermedad laboral para este tipo de tareas o actividades que puedan incurrir en alto riesgo. Entonces, no quiere decir que yo tenga que cotizar más o menos por ciertas tareas, no, sino cotizo por mi actividad económica y centros de trabajo, pero pues obviamente tengo que ya hacer cumplimiento de los estándares mínimos que se establezcan de acuerdo a mi actividad económica. Aquí es importante aclarar que el centro de trabajo son todas aquellas actividades económicas que cumplen esas tres condiciones: actividad económica diferente, exposición a riesgos diferentes y localización diferente. Solo cuando yo cumplo 3 de 3, porque no es una, ni dos, ni parciales, no, son 3 de 3, yo puedo separar la tarifa. De lo contrario, no. En el artículo 5, bueno, ya hablamos de la clasificación de la empresa. Cuando una actividad económica no se encuentra contenida en el RUT, pues la ARL es quien, a través de los estudios técnicos de reclasificación, pues realizará el estudio técnico para tener en cuenta, y pues para ello se debe tener en cuenta que las materias primas, los insumos, los equipos, las herramientas que utilizan como empresa para poder dar la clasificación más acertada para la empresa. Entonces esas son las variables. Si de pronto alguna empresa ha tenido la posibilidad de en algún momento recibir alguna asesoría de reclasificación, siempre el asesor le va a preguntar que le especifique cómo desarrolla su proceso productivo, cómo lo hace, a través de qué medios de producción, qué materias primas utiliza, si tiene condiciones de almacenamiento, si tiene condiciones de transporte, porque son las variables que se tienen en cuenta al momento de establecer la clasificación más acertada para la empresa. Eso sería básicamente en tema de clasificación de riesgos y centros de trabajo. Ya acá en el artículo 6, cuando hablamos de la modificación de la clase de riesgo de la empresa, acá habla que cuando la clase de riesgo de la empresa sea modificada por el efecto de la actualización de la tabla de clasificación de actividades económicas, esta debe cotizar por el valor inicial que le corresponde conforme a lo previsto en el artículo 2.2.4.3.5 del decreto 1072 del 2015. Aquí básicamente era lo que estábamos hablando en un inicio. El objetivo de la tabla no es incrementar las tarifas se mantienen bajo las que ya conocemos, donde clase de riesgo 1 sigue siendo el 0.522, clase de riesgo 2 es el 1.044, clase de riesgo 3 es el 2.436 y clase de riesgo 4 es el 4.350 y 5 el 6.960. O sea, las tarifas se mantienen. Sin embargo, si por mi actividad económica o mi proceso productivo, ya la tabla me dice que si yo estaba en riesgo 2 y ahora soy riesgo 3, pues tendré que cotizar por la tarifa correspondiente según aplique para la clase de riesgo. Ya en el artículo 7, pues que nos habla de la socialización y divulgación, es básicamente lo que ya ha venido haciendo ARL desde el 16 de mayo del año pasado. Hemos realizado diferentes talleres de formación y capacitación en la aplicación del decreto 768. También lo socializó a través de correo electrónico, donde a las empresas se les informó cómo estaban clasificadas en su momento y cómo iba a quedar la homologación de acuerdo al decreto 768. Se solucionaron dudas, inquietudes para poder hacer la homologación total y definitiva al nuevo decreto 768. Entonces, esto se hizo el año pasado y pues en este momento estamos volviendo a hacer este proceso de socialización, pero en su momento también se realizó desde mayo hasta noviembre aproximadamente todo el proceso de socialización a las empresas frente a la aplicación del decreto 768. Acá es importante de pronto también pedirles que puedan confirmar cuál es la información que tienen registrada en su portal transaccional. También muchas empresas de pronto manifestaban que nunca les llegó el comunicado de la homologación y resulta que de pronto el correo electrónico no era el que están utilizando actualmente. Entonces también es importante actualizar la data en el sistema, en el portal transaccional para tener la información siempre de primera mano. La transición, en el artículo 8 nos habla de la transición, fue un término de tiempo que el Ministerio de Trabajo estableció de un periodo de 6 meses para hacer la aplicación y homologación definitiva. Acá sí es importante aclarar que esta homologación la hace la ARL o la hizo en diciembre de manera total y definitiva para todas las empresas. Es decir,
yo como empresa no tengo que hacer una solicitud de proceso de reclasificación. La ARL pues hizo los procesos de socialización, informó cómo iba a quedar la homologación, la empresa tenía la posibilidad de estar en acuerdo o desacuerdo, enviar los soportes si de pronto había cambiado su actividad económica y ya luego pues les llegó ya podían consultar en su portal transaccional cómo había quedado la homologación. Es decir, que ustedes como empresa no tienen que hacer la solicitud del proceso de reclasificación, no, porque esto se hizo para todas las empresas a nivel nacional, donde ya quedó en este momento, hoy en día, ya está aplicado el decreto 768. Ya lo que la empresa sí requiere de pronto, que no, que con la homologación en la actividad que me quedó no corresponde, pues tendrá que verificar y hacer la solicitud para verificar si requiere un proceso de reclasificación. De lo contrario, no tiene que hacer ningún trámite porque esto lo hizo de manera masiva y automática ARL. Y las vigencias y derogatorias del artículo 9, pues ya entra en total vigencia el decreto 768 y se derogó completamente el decreto 1607. Aquí ya para modo de recordatorio, no olvidemos que el decreto 768 del 2002 deroga el decreto 1607 del 2002, el decreto 768 del 2022 deroga el decreto 1607 y el decreto 768 que actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas del Sistema General de Riesgos Laborales, se basa en el SIU versión 4. Acá, bueno, pues son algunos casos reales. No tenemos que hacer la solicitud de trámite ante ARL porque ARL lo hace de manera automática y masiva. La tabla no va a generar mayor cobro como lo habíamos dicho porque no es el objetivo de la tabla. Es más de actualizar las actividades económicas con relación a los códigos. Y acá las entidades, bueno, acá básicamente son preguntas que se hicieron en su momento cuando recién estábamos haciendo el proceso de divulgación, pero pues ya sabemos que ya hoy en día la planilla nos pide el código de actividad económica y ese es un filtro que ya permite hacer hoy en día la planilla y es que la planilla le va a pedir a la empresa cuando liquide su planilla cuál es el código de su actividad principal o centros de trabajo y de esta manera poder verificar en el portal transaccional y evitar errores o de posibles moras. Entonces, de aquí la importancia es eso también. Como lo mencionaba acá en una pregunta, si debo solicitar el proceso de reclasificación, no es necesario solicitarlo porque la ARL lo hizo de manera total y definitiva. Esto ya es solo si usted puede verificar si está de pronto mal. Son los documentos que se tuvieron en cuenta, SIU versión 4, el decreto 768, ustedes lo pueden consultar en cualquier navegador o buscador web. Y básicamente aquí terminaríamos el proceso de actualización del decreto 768 del 2022. Doctora Adriana, muchísimas gracias por tu intervención y por la información tan valiosa que nos acabas de brindar. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Nos vamos con nuestra primera pregunta. El campo de aplicación del decreto 768/2022 es para A. Aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales. B. Administradoras de Riesgos Laborales, ARLs. C. Operadores planilla integrada de liquidación de aportes. De todos los anteriores e ninguno de los anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A. Aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales un 10%. B. Administradoras de Riesgos Laborales un 6%. C. Operadores planilla integrada de liquidación de aportes un 1%. De todos los anteriores un 82%. En ninguno de los anteriores un 1% de respuesta. Doctora Adriana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, nos fue muy bien. Digamos que si lo comparamos con la pregunta inicial, al principio habían contestado el 66% y subimos al 82% acá. Hay que aclarar y es muy importante también aquí aclarar que sí, nos acoge tanto a las ARLs como el sistema, a los aportantes y a los operadores de planilla, como lo mencionamos, cada uno con ciertas responsabilidades, pero esa es la función, sí, para todos. Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra segunda pregunta.
El objetivo del decreto 768 del 2022 es incrementar las tarifas de cotización, esto es A falso o B verdadero. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 90% de respuesta, B verdadero, un 10%, doctora Adriana. Bueno, muy bien por ese 90%. Lo repetimos, creo que muchas veces el objetivo de la tabla no es incrementar las tarifas, el objetivo de la tabla es actualizar los códigos con respecto al SIU versión 4. Tenemos solamente un 0,02% de actividades económicas que cambiaron de clase de riesgo y por ende, pues de pronto podría aumentar, pero no es el objetivo de la tabla. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El decreto 768-2022, su actualización se basa en la aplicación del SIU versión 3, A SIU versión 3, B SIU versión 4, C decreto 1607 de 2002, de todos los anteriores en ninguno de los anteriores. 15 segundos para que puedan dar sus respuestas. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de la tercera pregunta. A, SIU versión 3, un 0%, B, SIU versión 4, un 41%, C, decreto 1607 de 2002, un 9%, D, todos los anteriores, un 48%, E, ninguno de los anteriores, un 3% de respuesta. Doctora Adriana, ¿qué tal nos fue en nuestra última pregunta? Bueno, si bien incrementamos de un 17 a un 41, la respuesta era el SIU versión 4. Creo que lo repetimos muchas veces, de pronto porque hablamos que se derogaba. Recordemos que el decreto 1607 se derogó por el decreto 768. Entonces, realmente la actualización de los códigos se basa exclusivamente del decreto, perdón, del SIU versión 4. Los códigos son del SIU versión 4. Doctora Adriana, muchísimas gracias. Vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, que nos quedan 2 minutos. Nos hace la pregunta la señora Adriana Rojas. Nos dice, buenas tardes. Si yo tengo dos clasificaciones en la ARL, ¿sigo normalmente? Es importante acá tener en cuenta es revisar que si esas dos clasificaciones describen mi actividad económica y mi centro de trabajo, completamente puedo seguir así. Si yo verifico que de pronto esa clasificación que yo tengo como actividad principal o centro de trabajo no describe el proceso que yo estoy realizando hoy en día, pues tendría que hacer la solicitud de proceso de reclasificación de ARL. Pero de lo contrario, pues si está bien, no tendría que hacer ninguna solicitud y puede seguir así. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta que nos hace la señora Carolina Alzate. Buena tarde. En caso de un accidente o enfermedad laboral, ¿en qué incide el ser riesgo 1 o 5? Bueno, que es importante tener en cuenta que lo primero que hace ARL para verificar si ese accidente tiene la evaluación de laboral o no, es la clasificación de riesgos. Entonces es muy importante tener en cuenta que si yo estoy bien clasificado, pues no se me va a negar ni el reconocimiento de prestaciones económicas ni asistenciales. Acá es importante aclarar que la clase de riesgo no significa que me van a dar como pues, mayor indemnización o mayor incapacidad, porque esta liquidación de indemnizaciones o incapacidades se liquidan es con relación al ingreso base de cotización, es decir, el salario de los trabajadores. Pero ARL sí puede negar el reconocimiento de prestaciones económicas y asistenciales si la empresa no está correctamente clasificada. Por poner un ejemplo, y desde mi experiencia, que tuve la oportunidad de visitar una empresa, pasó esto. Resulta que la empresa reportó un accidente de trabajo porque la empresa se dedicaba era una clínica de cirugía estética, y reportó que una enfermera durante un procedimiento se cortó. Reportaron el accidente, ARL no lo reconoció porque la empresa estaba clasificada como un establecimiento comercial de venta de frutas y verduras. Entonces, claramente el reporte del accidente no coincidía con la actividad económica que la empresa estaba clasificando. Entonces, de ahí la importancia de estar correctamente clasificados, porque es lo primero que hace la administradora de riesgos laborales, es verificar si ese accidente de trabajo corresponde con la actividad económica que la empresa reportó. Doctora, muchas gracias por la respuesta. Finalizamos nuestro espacio de preguntas con la siguiente pregunta que nos hace la señora Maritza Chávez. Buenas tardes. ¿Eso quiere decir que si tengo conductores, debo colocarlos en riesgo 1, ya que ese es el riesgo de la empresa?
Esa es una muy buena pregunta porque no aplica así. Digamos que cuando yo tengo conductores, tengo uno que verificar si mi actividad económica, por ejemplo, es comercial. Vamos a poner un ejemplo que la empresa realiza, no sé, el comercio de calzado y tiene vehículos para la entrega de pedidos. Entonces sabemos que la actividad principal es el comercio de calzado. Ya lo que es distribución y transporte puede ser un centro de trabajo porque cumple las tres condiciones que menciona el decreto. ¿Cuáles eran las que mencionábamos? Actividad económica diferente, exposición a riesgos diferentes y localización diferente. Se cumplen las tres, ¿por qué? Porque la distribución y entrega de pedidos, pues yo sencillamente podría seguir ejerciendo mi actividad principal y no tener esta actividad, podría subcontratarla o podría hacerlo a través de empresas de mensajería certificadas, o sea que sí es una actividad diferente. Segunda condición, tiene exposición a riesgos diferentes porque claramente las actividades de transporte y distribución pues son diferentes a las de comercio en establecimiento comercial, por ejemplo, en un punto de venta. Entonces tiene factores de riesgos diferentes. Y la localización es diferente porque sobre todo los conductores pues están en carretera, ya sea a nivel urbano o a nivel intermunicipal. Entonces cumplen las tres condiciones para separar como centro de trabajo. Bueno, doctora Adriana, finalizamos nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este valioso espacio académico. Te deseamos una excelente tarde y esperamos verte muy prontamente. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los asistentes también por haber participado de esta acción educativa. Gracias a ti, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una excelente tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba.
En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.